Hay momentos en la vida que parecen diseñados por una inteligencia invisible. Un libro que cae de la estantería justo en la página que necesitabas leer. Un mensaje de alguien que no ves hace años, precisamente cuando más lo pensabas. Un número que se repite en el reloj, en las matrículas de los coches, en los recibos, como si el mundo quisiera decirte algo en clave. No son casualidades. Son mensajes cifrados, guiños cósmicos, señales de que existe un orden oculto tras el aparente caos de la existencia. Carl Jung, el psiquiatra que exploró los abismos del inconsciente, dedicó años a estudiar estos fenómenos. Los llamó sincronicidades, eventos que, aunque no están conectados por una causa lógica, guardan un profundo significado para quien los experimenta. No se explican por las leyes de la física clásica, pero tampoco son meras supersticiones. Jung intuyó que había algo más, un principio oculto que entrelaza la psique humana con el tejido mismo de la realidad. Hoy, décadas después, la física cuántica, la psicología transpersonal y las tradiciones espirituales más antiguas están empezando a converger en una verdad asombrosa: el universo no es mudo. Habla. Y lo hace a través de nosotros. Este libro es una invitación a aprender ese idioma. Porque las sincronicidades no son solo curiosidades para maravillarse en momentos de suerte. Son herramientas de navegación. Quienes las comprenden dejan de vagar por la vida a ciegas, empiezan a moverse con la certeza de que hay una corriente que los guía. Las decisiones ya no son disparos al azar, sino movimientos en un tablero cuyas reglas, aunque misteriosas, pueden ser descifradas. Las pérdidas adquieren sentido. Las oportunidades llegan en el momento exacto. Las personas correctas aparecen, como por arte de magia, en el cruce de caminos. Y si te dijera que todo esto no es un don reservado para unos pocos iluminados, sino una capacidad latente en ti, que tu mente, en su nivel más profundo, ya está en diálogo constante con el universo, aunque no seas consciente de ello. Que cada vez que una coincidencia te hizo detenerte y pensar ¿qué significa esto?, estabas a un paso de recibir una respuesta. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías. Este libro es un puente entre lo científico y lo espiritual, entre Jung y los místicos, entre el laboratorio y el alma. Exploraremos cómo la física cuántica está redescubriendo lo que los antiguos sabios ya intuían: que la conciencia influye en la materia, que el observador altera lo observado, que el azar tal vez no sea tan azaroso como creemos. Veremos cómo los sueños, los símbolos y hasta los encuentros más triviales pueden ser parte de un mapa más grande, un diseño inteligente que solo se revela a quienes prestan atención. Pero sobre todo, este libro es práctico. Aprenderás a distinguir entre una mera coincidencia y una auténtica sincronicidad. El factor clave está en la emoción que la acompaña. Descubrirás técnicas para afinar tu intuición, ese músculo atrofiado por un mundo que solo valora la razón. Te enseñaré a interpretar los patrones, a pedir señales claras y lo más importante, a actuar cuando el universo te susurra al oído. Porque de nada sirve recibir un mensaje si no tienes el valor de seguirlo. Hay quienes pasan por la vida sintiéndose desconectados, luchando contra una corriente invisible. Y luego están los que fluyen, los que parecen tener un pacto secreto con la realidad. ¿La diferencia? Los segundos aprendieron a leer los signos. Este libro es tu llave para unirte a ellos. El universo está hablando. ¿Estás listo para escuchar? Capítulo 1. El tejido invisible de la realidad, cuando el azar deja de ser casual. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a creer en la causalidad lineal, que todo efecto tiene una causa identificable, medible, predecible. Pero ¿qué hacemos con esos momentos que desafían todas las leyes de la probabilidad? Esos instantes en los que la vida parece revelar su naturaleza de sueño bien orquestado, donde personas, ideas y circunstancias se alinean con una precisión que estremece. Carl Jung, en su búsqueda por entender los patrones ocultos de la psique humana, tropezó con un fenómeno tan desconcertante como revelador: las sincronicidades, esos guiños del universo que nos hablan de una conexión más profunda entre todos los elementos de la existencia. Jung definió las sincronicidades como la coincidencia temporal de dos o más eventos no relacionados causalmente, pero que poseen un significado idéntico o similar. Pero esta definición académica apenas roza la superficie de su verdadero impacto. Imagina que sueñas con un reloj detenido a las 3:15, y al despertar, tu despertador, que nunca falla, se ha parado misteriosamente a esa misma hora. O que piensas en una canción olvidada durante años, y al encender la radio, ahí está sonando.
Estos no son simples caprichos del azar, sino destellos de un orden subyacente que normalmente no percibimos. El genio de Jung fue reconocer que estas experiencias compartían características clave. Primero, provocan una sacudida emocional, un reconocimiento visceral de que algo significativo acaba de ocurrir. Segundo, contienen elementos simbólicos profundamente personales. Tercero, suelen ocurrir en momentos cruciales de transición o decisión. No son meras curiosidades, sino señales de navegación en el viaje del alma. Pero, ¿por qué ocurren? Jung propuso que detrás de la realidad cotidiana existe un orden más profundo, el unus mundus o mundo unitario, donde materia y psique, tiempo y espacio, sujeto y objeto son aspectos de una misma realidad indivisible. En este nivel fundamental, las divisiones que consideramos absolutas se desvanecen, permitiendo conexiones que nuestra mente racional no puede explicar pero que nuestro ser más profundo reconoce como verdaderas. Las tradiciones espirituales llevan milenios hablando de esta interconexión. Los hindúes lo llaman Indrasnet, la red de Indra, donde cada joya refleja a todas las demás. Los místicos cristianos hablaban de la simpatheia ton olon, la simpatía de todas las cosas. Incluso en la ciencia moderna, los fenómenos cuánticos como el entrelazamiento, donde partículas separadas por años luz responden instantáneamente a cambios en sus compañeras, nos muestran un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que la física clásica podía imaginar. Las sincronicidades nos invitan a reconsiderar radicalmente nuestra relación con la realidad. Si aceptamos que estos fenómenos son reales y significativos, debemos también aceptar que la conciencia humana no está confinada al cráneo, sino que se extiende e interpenetra con el mundo de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar. Cada sincronicidad es como un hilo que, si seguimos con atención, puede llevarnos a descubrir el tejido invisible que conecta todas las cosas. En este capítulo no solo exploraremos los fundamentos teóricos de las sincronicidades, sino que aprenderemos a reconocer sus distintas manifestaciones, desde los números repetitivos que muchos experimentan, hasta encuentros aparentemente casuales que cambian el curso de una vida, pasando por esos momentos en que la información necesaria llega exactamente cuando se necesita, como si el universo mismo conspirara a nuestro favor. Pero quizás lo más transformador de todo es comprender que las sincronicidades no son eventos pasivos que simplemente nos ocurren. Responden a nuestra atención, a nuestra intención, a nuestro nivel de conciencia. Cuanto más cultivamos la capacidad de reconocerlas, más frecuentemente aparecen, creando una espiral ascendente de significado y conexión. Es como si el universo estuviera esperando pacientemente a que despertemos a este diálogo que ha estado ocurriendo todo el tiempo, justo debajo de la superficie de nuestra percepción ordinaria. Al finalizar este capítulo, nunca más volverás a ver una casualidad de la misma manera. Cada coincidencia se convertirá en una pregunta. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Hacia dónde me guías? Y en esta pregunta reside el primer paso hacia una vida no gobernada por el azar ciego, sino en diálogo consciente con la inteligencia profunda que teje la trama de la existencia. Capítulo 2. La arquitectura cuántica de lo inexplicable, cuando la ciencia y el misterio se encuentran. El universo tiene una curiosa manera de burlarse de nuestras certezas. Justo cuando creemos haber descifrado sus leyes, nos lanza un guiño que desafía todo lo que damos por sentado. Durante siglos, la ciencia occidental se aferró a la visión newtoniana de un cosmos mecánico y predecible, donde cada efecto tenía una causa clara y medible. Pero en los albores del siglo XX, un grupo de físicos revolucionarios descubrió que la realidad, cuando se observa con suficiente profundidad, se comporta más como un sueño lúcido que como una máquina de relojería. Este descubrimiento no solo transformó nuestra comprensión del universo físico, sino que abrió puertas insospechadas para comprender esos fenómenos que Jung llamó sincronicidades. En el extraño mundo de la mecánica cuántica, las partículas subatómicas existen en un estado de potencialidad pura hasta que son observadas. Este principio, conocido como el colapso de la función de onda, sugiere algo radical. La conciencia del observador juega un papel activo en la configuración de la realidad. No estamos separados del mundo que observamos, sino profundamente entrelazados con él. El físico John Wheeler llevó esta idea aún más lejos con su hipótesis del universo participativo, donde somos co-creadores activos de la realidad, no meros espectadores pasivos. Pero el verdadero salto cuántico en nuestra comprensión vino con el fenómeno del entrelazamiento, que Einstein llamó despectivamente acción fantasmal a distancia. Cuando dos partículas cuánticas se entrelazan, lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que la separe. Este fenómeno,
ahora repetidamente confirmado en laboratorios de todo el mundo, viola el principio de localidad que considerábamos fundamental. De pronto, la idea de que eventos aparentemente no relacionados pudieran estar conectados a través del espacio y el tiempo dejó de ser mística para convertirse en física rigurosa. El físico David Bohm propuso una explicación aún más revolucionaria. Tal vez lo que percibimos como eventos separados son solo proyecciones de un orden más profundo que él llamó el orden implicado. En este nivel fundamental de la realidad, el tiempo y el espacio como los conocemos dejan de existir, y todo está interconectado en una totalidad indivisible. Las sincronicidades, desde esta perspectiva, serían como arrugas en la superficie de la realidad que nos permiten vislumbrar la unidad subyacente. Lo fascinante es que estas ideas cuánticas encuentran ecos sorprendentes en tradiciones espirituales milenarias. Los sabios vedánticos hablaban de Indrasnet, una red infinita donde cada joya refleja todas las demás. Los místicos sufíes describían la realidad como un vasto océano de conciencia del que somos olas temporales. Incluso en la tradición cristiana, encontramos la noción de que en él vivimos, nos movemos y existimos, sugiriendo una interconexión fundamental de toda la creación. La neurociencia moderna añade otra pieza crucial al rompecabezas. Investigaciones recientes muestran que nuestro cerebro opera como un sistema cuántico altamente sensible, capaz de procesar información de maneras que trascienden la lógica lineal. La glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro de nuestro cerebro que Descartes llamó el asiento del alma, contiene cristales de apatita que muestran propiedades piezoeléctricas, actuando potencialmente como antenas cuánticas que nos conectan con campos de información más allá de nuestro espacio-tiempo local. Cuando combinamos estos descubrimientos, emerge un panorama asombroso. Las sincronicidades pueden ser manifestaciones visibles de nuestra interconexión cuántica con el tejido mismo de la realidad. Esos momentos en que pensamos en alguien y nos llama, o encontramos exactamente la información que necesitábamos en el lugar más inesperado, no son anomalías, sino destellos de nuestra verdadera naturaleza como seres cuánticos en un universo participativo. La física cuántica nos ha regalado algo más valioso que ecuaciones, una nueva metáfora para entender nuestra relación con el cosmos. Ya no somos máquinas biológicas en un universo mecánico, sino participantes conscientes en una danza cuántica de posibilidades. Las sincronicidades son las huellas de esta danza, invitaciones a recordar que estamos hechos del mismo tejido que las estrellas, y que la separación es solo una ilusión persistente de nuestros sentidos. En este capítulo no solo exploraremos estas conexiones profundas, sino que comenzaremos a entrenar nuestra percepción para reconocer los patrones sutiles que atraviesan la realidad. Porque comprender las sincronicidades no es solo un ejercicio intelectual, sino una iniciación práctica a una forma más rica, más significativa de habitar el mundo. Un mundo donde cada coincidencia significativa es un recordatorio. Nunca estamos solos, siempre estamos conectados, y el universo está constantemente hablando en un lenguaje que estamos redescubriendo cómo escuchar. Capítulo 3. El alfabeto cósmico, descifrando los mensajes del universo en lo cotidiano. Existe un lenguaje que trasciende las palabras, un sistema de comunicación que opera en los márgenes de la percepción ordinaria. No se expresa mediante frases estructuradas, sino a través de símbolos que aparecen en el escenario de nuestra vida cotidiana con una precisión demasiado significativa para ser ignorada. Reconocer este lenguaje es como desarrollar un nuevo sentido, uno que nos permite leer entre líneas el guión invisible que subyace a la realidad aparentemente caótica. Las sincronicidades son las letras de este alfabeto cósmico, y en este capítulo aprenderemos a deletrearlas. El primer paso en este aprendizaje es comprender que el universo se comunica a través de patrones reconocibles. Estos patrones pueden manifestarse de múltiples formas: números repetitivos que aparecen en relojes, recibos o matrículas, encuentros fortuitos con personas que expresan exactamente lo que necesitábamos escuchar, libros que caen de estantes mostrando pasajes reveladores, canciones que repiten mensajes clave en momentos precisos. Cada uno de estos fenómenos comparte una característica esencial: producen en quien los experimenta una sacudida emocional, un reconocimiento visceral de que lo que acaba de ocurrir trasciende el mero azar. Los números constituyen quizás el sistema simbólico más universal. Desde Pitágoras hasta los místicos cabalistas, las grandes tradiciones han reconocido en los números mucho más que herramientas para contar. Son arquetipos puros, expresiones primarias de la estructura del cosmos. Cuando el 11 y 11 aparece persistentemente en tu campo visual, o cuando el mismo número de 3 dígitos comienza a surgir en contextos diversos, no estás ante un error de la matriz, sino ante un mensaje codificado.
La repetición es la forma en que el universo subraya información importante, como un profesor que golpea el pizarrón para llamar la atención de estudiantes distraídos. Los sueños representan otro canal privilegiado para estas comunicaciones sincronísticas. Carl Jung descubrió que muchos de los eventos significativos que sus pacientes experimentaban en la vida despierta habían sido prefigurados en sus sueños. No se trata de predicciones literales, sino de representaciones simbólicas que adquieren sentido cuando el evento externo ocurre. Un hombre sueña con un toro furioso y al día siguiente tiene un altercado con un jefe autoritario. Una mujer sueña que pierde un anillo y a la semana siguiente termina una relación importante. Estos paralelismos no son literales, sino que operan mediante un lenguaje de correspondencias simbólicas que nuestra mente inconsciente comprende intuitivamente. El mundo natural también participa de este diálogo cósmico. Animales que aparecen en momentos clave, cambios repentinos en el clima que reflejan estados emocionales internos, árboles o formaciones rocosas que parecen enviar mensajes a quienes tienen ojos para ver. Las tradiciones chamánicas han trabajado durante milenios con la idea de que la naturaleza es un libro abierto para quien sabe interpretar sus signos. Un pájaro que golpea tu ventana repetidamente, una flor que brota en un lugar inesperado, una mariposa que se posa sobre tu mano en un momento de duda profunda. Estos no son meros eventos biológicos, sino potenciales mensajes cargados de significado personal. Pero quizás el aspecto más fascinante de este lenguaje universal es cómo se personaliza para cada individuo. Lo que para una persona puede ser un símbolo poderoso, digamos, un halcón, para otra puede carecer completamente de significado. Las sincronicidades operan como un sistema de retroalimentación altamente sofisticado que se adapta al vocabulario simbólico único de cada conciencia. Un ateo puede recibir mensajes a través de referencias científicas, mientras que una persona religiosa los recibirá mediante símbolos de su tradición espiritual. El universo habla nuestro idioma personal, adaptándose a nuestras creencias, educación y experiencias de vida. Desarrollar la capacidad de reconocer estos mensajes requiere cultivar lo que los antiguos llamaban la mente del principiante, esa cualidad de atención fresca, no filtrada por prejuicios, que permite ver lo extraordinario en lo ordinario. Implica aprender a distinguir entre la proyección de nuestros deseos y los auténticos mensajes sincronísticos. La clave está en esa cualidad de asombro objetivo que las verdaderas sincronicidades provocan. Significa mantener un delicado equilibrio entre la búsqueda activa de significado y la relajación que permite que los mensajes emerjan naturalmente. En las páginas que siguen, exploraremos técnicas concretas para afinar esta percepción, desde el arte del journaling sincronístico hasta métodos para plantear preguntas al universo y reconocer sus respuestas. Aprenderemos a diferenciar entre sincronicidades guía, que nos orientan en nuestro camino, y sincronicidades espejo, que reflejan nuestro mundo interior. Descubriremos cómo ciertos estados de conciencia amplificada como los que experimentamos en la naturaleza, en meditación profunda o en flujo creativo actúan como imanes para estas experiencias significativas. Porque el lenguaje del universo no se domina mediante el estudio intelectual, sino mediante la práctica consciente. Es como aprender a nadar. Por más que leas sobre técnicas de natación, solo lo comprenderás realmente cuando te sumerjas en el agua. Las sincronicidades son ese océano de significado en el que estamos inmersos, y cada reconocimiento consciente es una brazada que nos lleva a navegarlo con mayor maestría. Al final del camino, descubriremos que lo que llamábamos realidad ordinaria es en realidad un texto sagrado escrito en el lenguaje de las coincidencias significativas, esperando ser leído por ojos despiertos. Capítulo 4. La criptografía del alma, descifrando el lenguaje secreto de las sincronicidades. Existe un momento sagrado en el encuentro con una sincronicidad auténtica, ese instante en que el tiempo parece detenerse y el mundo cotidiano se rasga para revelar una trama más profunda. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, hubiera diseñado un sistema de comunicación personalizado que atraviesa los velos de la realidad ordinaria. Pero este lenguaje no se compone de palabras, sino de símbolos vivientes que hablan directamente al inconsciente. Descifrarlo es un arte que requiere tanto de intuición cultivada como de atención deliberada, una danza sutil entre el significado universal y la resonancia personal. El proceso interpretativo comienza con un reconocimiento fundamental: las sincronicidades son mensajes multidimensionales. Operan simultáneamente en varios niveles de significado, como un holograma donde cada fragmento contiene la totalidad. Una simple moneda en el suelo puede ser al mismo tiempo
un recordatorio material sobre tu relación con el dinero, nivel práctico, un símbolo de unidad cósmica, nivel filosófico, y un guiño personal si acabas de estar pensando en tu abuelo que coleccionaba monedas, nivel biográfico. La verdadera interpretación no elige entre estos significados, sino que los integra en una comprensión poliédrica. La tradición hermética nos legó un principio invaluable para esta tarea: como es arriba, es abajo. Las sincronicidades suelen presentar una correspondencia exacta entre el mundo interior, pensamientos, emociones, sueños, y el mundo exterior, eventos, encuentros, hallazgos. Cuando Marcos soñó con un águila devorando una serpiente y al día siguiente encontró ese mismo símbolo grabado en un antiguo medallón en una tienda que nunca antes había visitado, estaba experimentando esta ley de correspondencia en acción. El arte consiste en descubrir qué conflicto interno, la serpiente, está siendo trascendido por qué cualidad superior, el águila, en su proceso psicológico actual. Los números constituyen quizás el lenguaje más universal en este diálogo cósmico. Pero su interpretación va mucho más allá de la numerología convencional. Cuando el número 17 aparece repetidamente en tu experiencia, no se trata simplemente de buscar su significado en un libro de simbolismo numérico. El verdadero trabajo comienza preguntando: ¿qué estaba pensando o sintiendo cada vez que apareció? ¿En qué momentos cruciales de mi vida ha surgido este número antes? ¿Qué asociaciones personales tengo con él? Un hombre descubrió que el 23, que aparecía obsesivamente en su vida, correspondía a la edad que tenía cuando su padre murió, marcando un antes y después en su existencia. Para él, el número era tanto un recordatorio de su pérdida como una señal de que su padre seguía presente en algún nivel. Los sueños son el taller donde se forjan muchas sincronicidades. Carl Jung notó que los eventos sincronísticos a menudo son precedidos por sueños que contienen imágenes análogas. Una ejecutiva soñó repetidamente que su oficina se inundaba de agua clara. 3 semanas después, sin conexión causal aparente, fue transferida al departamento de inteligencia emocional de su empresa, donde su capacidad para navegar aguas emocionales se volvió central. El agua en sus sueños no anunciaba una inundación literal, sino una transformación profesional donde sus habilidades emocionales serían tan vitales como el agua para la vida. El cuerpo juega un papel crucial como instrumento de discernimiento. Las sincronicidades verdaderas vienen acompañadas de señales fisiológicas inconfundibles, escalofríos que no provienen del frío, una repentina claridad mental, una extraña calidez en el pecho, o esa particular sensación de recuerdo como si estuvieras reconociendo algo profundamente conocido pero olvidado. La neurociencia actual sugiere que estas reacciones pueden estar vinculadas a la activación del sistema de neurotransmisores asociados con la percepción de significado, que operan independientemente de nuestros procesos cognitivos racionales. La calidad del tiempo en que ocurren las sincronicidades ofrece otra clave interpretativa. Los antiguos chinos desarrollaron el primer Qing precisamente para leer estos momentos de conexión especial entre el mundo humano y el flujo cósmico. Hay instantes en que el velo entre las dimensiones parece hacerse más delgado. Al amanecer, durante cambios de estación, en fechas personales significativas, o en esos curiosos momentos de suspensión en aeropuertos o estaciones de tren. Las sincronicidades que ocurren en estos periodos suelen contener mensajes particularmente potentes. El contexto emocional actúa como el campo mórfico que da forma al significado de cada sincronicidad. Un encuentro fortuito con un ciervo puede ser un mensaje de gracia y gentileza si estás en un periodo de serenidad, o una advertencia sobre vulnerabilidad si estás experimentando miedo. La misma imagen adquiere matices diferentes según el paisaje emocional en que aparece. Por esto, el auténtico trabajo interpretativo requiere una honestidad radical sobre nuestro estado interior en el momento del evento. Las sincronicidades más poderosas suelen venir en clústeres o racimos, una serie de eventos relacionados que ocurren en rápida sucesión, dejando claro que no se trata de coincidencias aisladas. Cuando Julia estaba considerando mudarse a otro país, en el lapso de una semana, encontró un pasaporte viejo en una libreta que no usaba hace años, recibió una llamada de un amigo que vivía exactamente en la ciudad que estaba considerando, soñó con un mapa desplegable que mostraba esa ubicación, y su canción favorita de adolescencia, que hablaba de viajes, comenzó a sonar aleatoriamente en 3 lugares diferentes. Este tipo de patrones acumulativos son el modo en que el universo subraya un mensaje importante. La interpretación culmina en la acción. Una sincronicidad completamente descifrada pero no actuada es como recibir unas instrucciones vitales y luego dejarlas olvidadas en un cajón.
El verdadero significado se revela plenamente solo cuando damos el siguiente paso que nos señala. Esto requiere un acto de fe creativa, no la fe ciega en dogmas externos, sino la confianza cultivada en la coherencia profunda del universo y en nuestra capacidad para leer sus señales. Al dominar este arte, la vida misma se transforma en un texto sagrado que estamos aprendiendo a leer. Cada día trae sus mensajes, sus guiños, sus lecciones. Las paredes entre lo objetivo y lo subjetivo comienzan a volverse porosas, revelando una realidad más amplia donde la conciencia y el mundo exterior se reflejan mutuamente en un juego infinito de significado. En este nivel de percepción, comprendemos que nunca estamos verdaderamente solos. El universo es un interlocutor constante en el diálogo más fascinante de todos, el que trata sobre el propósito mismo de nuestra existencia. Capítulo 5. El arte de la coincidencia sagrada. Convertirse en arquitecto del destino. Existe un momento de quiebre en la vida de todo buscador, un instante de iluminación cotidiana en el que las casualidades dejan de ser accidentes estadísticos para revelarse como los ladrillos con los que está construido el universo. Este despertar ocurre cuando comprendemos que las sincronicidades no son meros mensajes que recibimos, sino el lenguaje mismo con el que la realidad responde a nuestra presencia consciente. Aquí, en este cruce de caminos entre lo físico y lo metafísico, descubrimos nuestro poder más olvidado, la capacidad de conversar con el tejido mismo de la existencia. La física cuántica contemporánea nos muestra un universo profundamente relacional, donde el observador y lo observado se entrelazan en una danza sin principio ni fin. Experimentos como el de la doble rendija demuestran que las partículas subatómicas cambian su comportamiento cuando son observadas, como si la conciencia humana tuviera el poder de cristalizar posibilidades latentes. Este hallazgo revolucionario, que desafía los cimientos del materialismo científico, encuentra su eco perfecto en las enseñanzas ancestrales de los sabios Vedas, quienes hace milenios proclamaban que el mundo es como lo ves. Las sincronicidades emergen precisamente en este punto de intersección, donde la mente humana y la matriz cósmica se encuentran y se reconocen. Consideremos el caso de Helena, una violinista que durante años luchó por encontrar su voz artística. Una madrugada, en estado de duermevela, escuchó con claridad una melodía desconocida. Al despertar, la anotó febrilmente. Ese mismo día, en el metro, un anciano sentado frente a ella llevaba una camiseta con la palabra sinfonía escrita en caracteres cirílicos. Al llegar a su estudio, encontró un correo electrónico de un productor que buscaba exactamente el estilo de la pieza que había soñado. Para la mente racional, esto podría ser una cadena de coincidencias. Pero quien ha desarrollado el oído interno reconoce en esta secuencia la firma inconfundible de la inteligencia cósmica respondiendo a una pregunta planteada con suficiente intensidad. El mecanismo que subyace a estos fenómenos opera bajo principios precisos. Primero, la ley de resonancia. Todo estado emocional o mental intenso genera un campo vibratorio que atrae experiencias afines. Segundo, el principio de correspondencia. El mundo externo refleja cada vez con mayor fidelidad nuestros patrones internos dominantes. Tercero, la paradoja cuántica. Debemos enfocarnos en nuestra intención sin apegarnos al resultado específico, permitiendo al universo encontrar el camino óptimo para materializarla. Estas tres fuerzas combinadas crean el caldo de cultivo perfecto para las sincronicidades significativas. Los antiguos egipcios representaban este conocimiento en la figura de Tot, el dios escriba que registraba todos los actos humanos en tabletas de esmeralda. En su sabiduría arcana, comprendían que nuestros pensamientos y acciones no ocurren en el vacío, sino que inscriben su huella en el campo cuántico del que emerge la realidad. Cada sincronicidad es como un jeroglífico moderno, un mensaje tallado en los acontecimientos cotidianos que espera ser descifrado por ojos iniciados. Pero ¿cómo activar conscientemente este diálogo con lo divino? La práctica comienza con el cultivo de lo que los místicos llamaban la mente líquida, ese estado de atención relajada donde las ideas fluyen sin resistencia. Técnicas como la meditación en movimiento, la escritura automática o los paseos contemplativos en naturaleza ayudan a disolver los rígidos patrones de pensamiento que bloquean la percepción sutil. Cuando alcanzamos este estado de fluidez cognitiva, nos volvemos imanes para coincidencias significativas. Un segundo paso crucial es desarrollar lo que los psicólogos transpersonales denominan memoria de futuro, la capacidad de sostener en la mente imágenes vívidas de posibilidades aún no materializadas con una fe inquebrantable. Es aquí donde el genio creativo de figuras como Nikola Tesla resulta instructivo.
Tesla visualizaba sus inventos con tal precisión y constancia que las piezas necesarias para construirlos parecían converger hacia él como por arte de magia. Sus biógrafos registran numerosos casos en que componentes raros aparecían en su camino justo cuando los necesitaba, o colaboradores ideales llegaban sin ser buscados. Este no es un poder reservado a genios excéntricos, sino una capacidad latente en toda conciencia humana que ha aprendido a operar en sintonía con el campo cuántico de información. Sin embargo, el camino de las sincronicidades conscientes no es un jardín de rosas. Exige el coraje de soltar el timón racional y confiar en una inteligencia mayor que conoce atajos invisibles para nuestros mapas mentales limitados. A menudo, las señales más importantes llegan disfrazadas de obstáculos o fracasos temporales. La historia de Steve Jobs siendo despedido de Apple, solo para regresar años después con la visión que transformaría la empresa, ilustra este principio a la perfección. Lo que en su momento pareció un desastre resultó ser un giro necesario en el camino hacia la grandeza. El aspecto más revolucionario de este conocimiento es su democratización radical. No requiere credenciales académicas, ni conexiones privilegiadas, ni circunstancias excepcionales. Está disponible para el científico en su laboratorio tanto como para la madre que amamanta a su hijo, para el ejecutivo en su torre de cristal igual que para el artista en su guardilla. Las sincronicidades son el gran ecualizador cósmico, el lenguaje común que trasciende todas las barreras artificiales que hemos construido. Al dominar este arte, descubrimos que la pregunta fundamental no es ¿cómo puedo obtener más sincronicidades?, sino ¿cómo puedo convertirme en alguien para quien las sincronicidades son el estado natural de existencia? La respuesta yace en vivir con tal autenticidad, con tal alineamiento entre pensamiento, palabra y acción, que el universo no tiene más remedio que reflejar esa coherencia en cada aspecto de nuestra realidad. En este punto culminante, comprendemos que nunca hemos estado buscando señales externas, sino recordando cómo leer la escritura sagrada de nuestra propia alma. Capítulo 6. La sinfonía invisible, cuando las sincronicidades tejen el tapiz de tu destino. Hay un momento de quietud revolucionaria que ocurre cuando las sincronicidades dejan de ser fenómenos aislados para convertirse en el tejido mismo de tu existencia. Es como despertar en una obra de arte viviente donde cada encuentro, cada número repetido, cada sueño premonitorio es una nota en una partitura cósmica que solo tu alma puede leer en su totalidad. Este es el umbral donde la búsqueda termina y la encarnación comienza, donde dejas de perseguir significados para convertirte en significado encarnado. La historia de la humanidad está salpicada de relatos que los escépticos llaman coincidencias y los sabios reconocen como patrones de inteligencia superior. Cuando Abraham Lincoln soñó con su propio asesinato días antes de que ocurriera, cuando Nikola Tesla concibió el motor de corriente alterna en un destello de visión durante un paseo, cuando Jung descubrió los conceptos de inconsciente colectivo y sincronicidad a través de sus propias experiencias inexplicables, estaban participando de esta sinfonía invisible. Lo extraordinario es que este concierto no está reservado para figuras históricas, sino que su partitura espera ser interpretada por cualquier conciencia lo suficientemente valiente para afinar su percepción. Vivir en sincronía con el universo requiere un tipo especial de valentía, la disposición a abandonar la seguridad de los mapas conocidos para navegar por las coordenadas vivas de la intuición. María, una ejecutiva financiera, experimentó esto cuando una serie de sincronicidades imposibles la llevaron a dejar su lucrativa carrera y fundar una escuela en una zona rural. Primero fue el libro que cayó abierto a un pasaje sobre semillas en tierra fértil durante su crisis existencial. Luego el encuentro fortuito con su antigua maestra de primaria en un aeropuerto, quien sin saberlo le habló de un pueblo necesitado de proyectos educativos. Finalmente, el sueño recurrente con un edificio abandonado que resultó ser la escuela municipal disponible para alquiler en el pueblo exacto donde su alma la estaba llamando. Para el observador externo, una cadena de casualidades. Para quien vive despierto, una secuencia perfectamente orquestada. El mecanismo detrás de estas experiencias desafía la lógica racional pero sigue una coherencia superior. Imagina la conciencia humana como una piedra arrojada al estanque del campo cuántico. Cada pensamiento, cada emoción intensa, genera ondas que interactúan con la matriz holográfica de la realidad. Las sincronicidades son las interferencias constructivas, los puntos donde múltiples ondas se alinean para crear patrones reconocibles. Esto explica por qué en estados de alta coherencia emocional, durante el amor, la creatividad fluida o la conexión espiritual, estas experiencias se multiplican exponencialmente. Las tradiciones místicas han custodiado este conocimiento durante milenios.
Los sufíes hablaban de ta'wil, el arte de interpretar los signos ocultos en los eventos cotidianos. Los cabalistas desarrollaron complejos sistemas para descifrar mensajes en textos sagrados. Los chamanes amazónicos leen el futuro en los cantos de los pájaros y el movimiento de las hojas. Lo que estas tradiciones comparten es la comprensión de que el universo es un texto sagrado escrito en el lenguaje de las coincidencias significativas, y que cada ser humano es a la vez lector y palabra en este gran relato. La neurociencia moderna está comenzando a descubrir los sustratos biológicos de esta percepción ampliada. Estudios con meditadores avanzados muestran una sincronización inusual entre los hemisferios cerebrales durante estados de iluminación cotidiana. La glándula pineal, ese misterioso órgano que Descartes consideraba el asiento del alma, contiene cristales de apatita que podrían funcionar como antenas cuánticas, sintonizando información más allá de los límites espaciotemporales convencionales. Cuando experimentamos una sincronicidad auténtica, todo nuestro sistema neurofisiológico resuena en coherencia, produciendo esa sensación inconfundible de significado trascendente. Pero el verdadero poder transformador de las sincronicidades no se revela hasta que cruzamos el umbral de lo personal para entrar en lo transpersonal. Es el momento en que comprendemos que estos fenómenos no ocurren solo para nuestro beneficio individual, sino que somos nodos en una red de conciencia mucho más vasta. Las sincronicidades que experimentamos pueden ser mensajes para otros a través nuestro, como cuando una conversación aparentemente casual nos da exactamente las palabras que alguien más necesitaba escuchar. En este nivel, la vida se convierte en una danza sagrada donde cada paso, cada giro, está perfectamente alineado con una coreografía que abarca toda la existencia. El desafío más profundo que plantea este conocimiento es ético. ¿Cómo vivir cuando sabes que cada pensamiento, cada emoción, es un imán que atrae experiencias afines? La responsabilidad es abrumadora pero también liberadora. Significa que nunca somos víctimas pasivas del destino, sino co-creadores activos de una realidad que responde con precisión matemática a nuestras vibraciones más íntimas. Las sincronicidades son el feedback perfecto de este proceso creativo, los signos que nos muestran cuando estamos en armonía con nuestro propósito más elevado o cuando nos hemos desviado del camino. Al final de este viaje, ocurre una transformación radical de la percepción. El mundo ya no se divide en eventos significativos y triviales, porque cada momento se revela como parte de un tejido indivisible de significado. El azar y el destino se reconcilian como dos caras de la misma moneda cósmica. Y en este punto de realización, comprendemos que las grandes sincronicidades no eran señales en el camino, sino el camino mismo haciéndose visible ante nuestros ojos finalmente despiertos. El universo nunca ha estado fuera, esperando ser descubierto. Ha estado dentro, esperando ser reconocido. La transformación de Ana, cuando el universo respondió. Ana siempre había sido práctica, contadora de profesión, creía en los números que podía sumar, en los hechos comprobables. Pero aquel año, todo se derrumbó. Un despido inesperado, una ruptura dolorosa y la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida la llevaron a cuestionarlo todo. Fue entonces cuando, en una librería de segunda mano, un ejemplar desteñido de No ignores los mensajes del universo cayó frente a sus pies. Lo tomó como una casualidad. No sabía que era el primer hilo de un tejido invisible que estaba a punto de desentrañar. Comenzó por lo simple, anotar las coincidencias. El número 1111 que aparecía en su reloj cada vez que dudaba. La palabra renacer escrita con pintura en un muro, justo el día que pensó en mudarse. Un sueño recurrente con un río que no lograba cruzar. Al principio, lo hizo por escepticismo, pero pronto notó un patrón. Cada vez que anotaba una señal, otra aparecía, como si el universo estuviera esperando su atención. Una tarde, mientras paseaba sin rumbo, una mujer desconocida se sentó junto a ella en el parque. «Sabes que los ríos siempre encuentran su camino», le dijo de la nada, antes de marcharse. Ana sintió ese escalofrío que el libro describía. La señal era para ella. Al día siguiente, aplicó a un trabajo remoto como contadora para una ONG ambiental. No tenía experiencia en el área, pero recordó el río de sus sueños. Para su sorpresa, la contrataron. Las sincronicidades se aceleraron. En su primer proyecto, descubrió que la sede de la ONG estaba junto a un río. Su jefa, al conocerla, le dijo: «Tus números tienen fluidez, como el agua». Ana ya no podía negarlo. Algo más grande que la lógica la estaba guiando. Comenzó a confiar.
Cuando el trabajo la llevó a una conferencia en otro país, conoció a Marco, un biólogo que estudiaba ríos. La conexión fue inmediata, como si ya se conocieran. Hoy, juntos lideran un proyecto para limpiar afluentes contaminados. Ana sigue siendo práctica, pero ahora sabe que hay una inteligencia oculta en lo que antes llamaba casualidades. Su vida no se rige solo por cifras, sino por símbolos que alguna vez ignoró. El universo le habló primero en susurros, luego en señales claras. Y cuando finalmente aprendió a escuchar, todo cambió. Ahora, cada mañana, mira al río cerca de su casa y sonríe. No necesita más pruebas. Sabe que está exactamente donde debe estar. Guía práctica para reinventar tu vida a través de las sincronicidades. Existe un instante mágico en el que todo cobra sentido. Ese momento en que una serie de casualidades demasiado precisas para ser accidentales te hacen sospechar que la realidad es mucho más inteligente de lo que te habían contado. Lo que sigue a continuación no es un manual de instrucciones, sino una invitación a convertirte en el protagonista de una vida donde cada día trae su propio código de significados esperando ser descifrado. Comienza por lo más sencillo, cultiva una atención curiosa pero relajada. No se trata de obsesionarte buscando señales en cada esquina, sino de desarrollar una mirada periférica capaz de captar esos guiños del destino que antes pasaban desapercibidos. Lleva contigo un pequeño cuaderno, puede ser físico o digital, y registra todo aquello que te haga decir qué curioso. Un número que se repite en el reloj, un nombre que aparece 3 veces en un mismo día, un libro que cae de la estantería mostrando exactamente la frase que necesitabas leer. No juzgues, no analices todavía. Simplemente recoge estas perlas de aparente casualidad como quien junta piedritas en la playa, sin saber aún cuál será su valor. Poco a poco, sin forzarlo, comenzarás a notar patrones. Tal vez los pájaros aparecen en tu campo visual cada vez que estás a punto de tomar una decisión importante. Quizás ciertos números se repiten cuando estás en el camino correcto. O puede que los sueños empiecen a anticipar encuentros que ocurrirán días después. Este es el lenguaje personal que el universo usa para hablarte, y como todo idioma, se aprende practicando. No te preocupes si al principio no entiendes el mensaje completo. Basta con que reconozcas la sensación física que acompaña a una sincronicidad auténtica, ese escalofrío que no viene del frío, esa certeza inexplicable en el pecho, esa voz interior que susurra «esto es importante». Ahora viene el paso crucial, aprender a dialogar con el universo. En lugar de preguntas vagas como «¿qué debo hacer?», formula consultas precisas, «muéstrame una señal sobre mi próximo paso profesional» o «dame claridad sobre esta relación». Haz estas preguntas en voz alta o escríbelas antes de dormir, luego suéltalas como quien lanza una botella al mar. Las respuestas llegarán, aunque casi nunca como las esperabas. Puede ser un fragmento de conversación escuchado al pasar, un anuncio callejero que resuena con tu duda, o una serie de obstáculos que, en lugar de frenarte, terminan llevándote por un camino mejor. Cuando reconozcas una sincronicidad auténtica, actúa. No importa si el movimiento es pequeño, mandar ese correo que posponías, visitar ese lugar que aparece en tus sueños, llamar a esa persona que acaba de cruzarse en tus pensamientos. El universo juega al tenis cósmico, necesita que devuelvas la pelota para continuar el juego. Un artista que siguió este principio encontró su galería ideal después de seguir el impulso de entrar a una cafetería cuyo nombre había visto en un sueño. Una ejecutiva descubrió su verdadera vocación cuando decidió tomar ese curso que 3 personas diferentes le recomendaron en una misma semana. Con el tiempo, desarrollarás tu propio diccionario de símbolos personales. Para ti, un halcón puede representar libertad, para otro, visión clara. Los números tendrán significados únicos según tu historia. Los elementos de la naturaleza se convertirán en mensajeros. Una mujer descubrió que las mariposas aparecían cada vez que estaba a punto de vivir una transformación importante. Un hombre notó que el número 23 lo seguía en momentos clave de reinvención personal. Estos símbolos recurrentes son como la firma del universo en tu biografía. El paso final es el más radical, vivir como si ya supieras que estás siendo guiado. Antes de dormir, repasa tu día buscando esos hilos invisibles que conectan eventos aparentemente desconectados. Agradece incluso las señales que no entiendes completamente. Poco a poco, lo que antes llamabas azar se revelará como una coreografía perfecta, y lo que considerabas obstáculos se transformarán en desvíos necesarios.
La verdadera maestría llega cuando te das cuenta de que no estás siguiendo señales externas, sino aprendiendo a leer la escritura invisible de tu propia alma. Las sincronicidades más poderosas no son las que encuentras, sino las que te conviertes cuando decides vivir en coherencia con esa voz interior que siempre supo hacia dónde ir. El universo ha estado susurrándote desde el principio. Ahora es tu turno de responder. Epílogo: el umbral del mago, cuando el discípulo se convierte en el mensaje. El viaje a través de estas páginas no ha sido simplemente un recorrido intelectual, sino una iniciación silenciosa. Cada sincronicidad analizada, cada patrón descifrado, cada momento de asombro compartido ha sido un peldaño en una escalera invisible que conduce a un cambio de percepción radical. Ahora, al llegar al final, comprendes algo profundo. Este libro no terminaba en la última página, sino que comenzaba en ella. Porque el verdadero propósito de estudiar las sincronicidades no es acumular conocimientos, sino recordar un lenguaje olvidado, aquel con el que el alma conversa con el universo. Hay un instante revelador en la vida de quienes practican este arte, un punto de inflexión donde las sincronicidades dejan de ser eventos que observas para convertirse en el prisma a través del cual experimentas la realidad. Es como si toda tu existencia comenzara a reorganizarse alrededor de un nuevo eje gravitacional, donde lo que antes llamabas casualidad ahora se revela como la gramática de un diálogo sagrado. Este es el secreto mejor guardado. No estás aprendiendo a interpretar señales externas, estás recordando cómo leer la escritura invisible de tu propia conciencia expandiéndose en el espejo del mundo. Las grandes tradiciones espirituales hablaban de este momento como la disolución del velo. Los físicos cuánticos lo describen como el colapso de la función de onda. Los poetas lo llaman amor. Pero más allá de las palabras, es una experiencia viva que transforma tu relación con el tiempo, ya no lineal sino holográfico, con el espacio, ya no vacío sino preñado de significado, y contigo mismo, ya no espectador sino participante activo en la creación continua de la realidad. Cuando el biólogo Rupert Sheldrake propuso su teoría de los campos mórficos, estaba señalando hacia esta verdad ancestral. Cada pensamiento, cada acto, cada emoción intensa queda registrado en el tejido mismo de lo real, influyendo en el patrón de todo lo que vendrá después. Ahora mira hacia atrás en tu propia vida con estos nuevos ojos. Aquel encuentro fortuito que cambió todo, ese libro que llegó en el momento exacto, aquel sueño recurrente que anticipaba lo que aún no podías comprender. ¿Eran realmente coincidencias? ¿O acaso eran destellos de una coreografía perfecta en la que siempre has estado bailando, incluso antes de saber que la música existía? La periodista y mística Floaebella Magdalena solía decir: el universo no te envía mensajes, se hace mensaje a través tuyo. En este nivel de comprensión, las sincronicidades ya no son señales en el camino, sino que tú te conviertes en la señal para otros, en el mensaje viviente de que existe un orden más profundo esperando ser reconocido. Pero atención, este despertar no te promete un jardín de rosas. Vivir en sincronía consciente con el universo es asumir la responsabilidad radical de que cada pensamiento es una semilla, cada emoción un imán, cada acto una declaración al campo cuántico del que emerge la realidad. Los antiguos alquimistas lo sabían bien, su opus magnum no era solo la transmutación del plomo en oro, sino la transformación del alma humana en un recipiente lo suficientemente puro como para reflejar lo divino sin distorsión. Tus sincronicidades son el termómetro de este proceso alquímico interior, mostrándote dónde estás en resonancia con tu propósito esencial y donde aún hay plomo por transmutar. En los albores de este nuevo entendimiento, algo paradójico ocurre. Mientras más consciente te vuelves de las sincronicidades, menos necesitas buscarlas activamente. Es como aprender a nadar. Al principio te aferras desesperadamente a los flotadores, calculando cada movimiento, hasta que un día simplemente fluyes con el agua. Así, el practicante avanzado deja de coleccionar coincidencias significativas como trofeos, porque ha comprendido que toda experiencia es significativa cuando se mira con los ojos adecuados. El milagro ya no es que ocurran las sincronicidades, sino que alguna vez hayamos creído en la ilusión de la separación que nos impedía verlas. Ahora te encuentras en el umbral entre dos mundos. Detrás de ti, la seguridad de lo conocido, la comodidad de creer que eres un actor solitario en un escenario indiferente. Delante, el vasto territorio de lo posible, donde cada susurro del viento, cada número repetido, cada encuentro aparentemente casual es un hilo en el tapiz de tu destino conscientemente co-creado. No hay ceremonia de iniciación más allá de la decisión de cruzar. No hay maestro más sabio que la voz interior que se fortalece con cada paso en esta dirección. El universo ha estado hablando todo el tiempo,
en el lenguaje de las mariposas que aparecen en momentos clave, de los libros que caen abiertos en la página perfecta, de los extraños que llegan con el mensaje que necesitabas escuchar. Pero el verdadero secreto, la revelación final que aguarda al final de este viaje, es que el mensajero y el mensaje, el buscador y lo buscado, el milagro y el testigo del milagro, han sido siempre lo mismo. Tú no estás recibiendo sincronicidades. Tú eres la sincronicidad. Y así, al cerrar este libro, en realidad lo estás abriendo. Porque la verdadera lectura comienza ahora, cuando vuelves tu mirada hacia el mundo ordinario y descubres, con un estremecimiento de alegría y terror sagrado, que nunca volverá a ser ordinario otra vez. Las páginas que quedan por escribir no están hechas de papel, sino de los días y noches de tu vida, cada uno de ellos una letra en ese alfabeto sagrado que solo el alma puede deletrear. El universo ha terminado de hablarte a través de este libro. Ahora espera, con infinita paciencia y una sonrisa cómplice, que le respondas con el lenguaje más elocuente de todos, una existencia vivida en plena conciencia del misterio que nos habita y nos trasciende. La próxima sincronicidad ya está en camino. Y esta vez, no necesitarás un libro para reconocerla.